Bienvenidos a la Odisea presentada por Ulises. En esta ocasión vamos a exponer la novela del escritor, dramaturgo alemán Goethe, Las penas del joven Werther o Los sentimientos del joven Werther o Werther sin más, dependiendo de la edición en la que usted eh, la lea. En esta ocasión yo cuento con este libro de bolsillo. Esta novela forma parte del movimiento Tormenta e ímpetu, precursor del romanticismo, el movimiento alemán que consiste en exaltar las emociones, la individualidad y por supuesto la rebeldía contra ciertas normas sociales. Existen otras novelas de este mismo autor pertenecientes a este movimiento. Otros autores como Schiller también tienen algunas. Ahora bien, esta novela surge dentro de un contexto del siglo XVIII, previa al romanticismo, como ya lo menciono. eh, Refleja el cambio de pensamiento de la razón hacia la emoción, la ilustración al romanticismo. Es por eso que aquí ya se van a ver vestigios de lo que aproxima el romanticismo pleno. La novela tiene un impacto social demasiado fuerte, inclusive hasta el día de hoy podemos eh, acuñar el concepto de efecto Werther en la psicología de David Phillips a este libro, ¿no? De hecho, David Phillips, al interpretar dicha obra, hace una alusión y utiliza eh, esta historia para desenvolverla en el concepto del efecto Werther, aquella influencia que puede tener un suicidio en la conducta de otras personas. Este fue acuñado en 1974 por David Phillips tras encontrar que los suicidios en portada de New York Times eran seguidos por un incremento de suicidios en el mes siguiente. ¿Okay? Este término, pues bien, hace referencia a esta novela que nosotros traemos en cuestión. Sucede que a partir de esta época hasta el día de hoy, pues hemos visto retratado estas situaciones, las hemos visto ya plasmadas inclusive eh, a lo largo del cine y las novelas que se van produciendo ya lo han normalizado demasiado. Por supuesto, en este video no se va a intentar interpretar el concepto del efecto Werther, eso solamente es un, una alusión, digresión que hago para más o menos eh, saber lo que provocó. Pero sí vamos a exponer puntos medulares de la novela de forma literaria. Esta novela es epistolar en su totalidad. Está escrita en forma de cartas, principalmente Werther, que le escribe a su amigo Guillermo. ¿Okay? Se puede observar desde el inicio del texto debido a que la fecha eh, se localiza dentro de las cartas que él envía. Inicia el 4 de mayo de 1771. Ahora, Werther representa el conflicto entre el individuo y la sociedad, anticipando al héroe romántico trágico del que les mencionó al inicio. Estoy aquí en la gloria. La soledad en este país encantador, en el bálsamo perfecto para mi corazón. No es posible que haya visto algo tan desigual, tan inquieto como este corazón. Pasó de una negra preocupación a una locura extravagancia, de una dulce melancolía al ardor de una pasión. ¿De acuerdo? Fíjense cómo en esta cita ya encontramos la inestabilidad emocional extrema por parte de Werther, quien escribe, la tendencia a la introspección, ¿ok? De una forma muy profunda, la idealización de la naturaleza y el conflicto existencial en el que él se va a encontrar. Fíjense, hay una subjetividad radical porque interpreta el mundo únicamente a través de sus emociones. La realidad objetiva pierde un valor frente a la percepción interna que tiene Werther. El esteticismo existencial en el cual él va a interpretar la naturaleza debido a que vive como una extensión de su estado anímico. La naturaleza va a ser el espejo de su alma.
Hay un individualismo extremo, si bien esto lo caracteriza el movimiento Tormenta e ímpetu, en el cual se va a rechazar las normas sociales y la racionalidad ilustrada. La identidad que tiene Werther se construye en oposición a la sociedad. Es inestable emocionalmente, oscila entre la euforia y la desesperación. Esto se ve en las primeras cartas y como él eh, redacta, nos podemos dar un vestigio de esto. Tiene un punto importante, ojo, el amor como un absoluto. Porque cuando él desarrolle esto por Carlota, no va a ser nunca racional, no va a ser nunca moderado, no va a haber nunca un compromiso, sino es totalizante, lo que lo lleva a la autodestrucción. Werther, por supuesto, tiene una tendencia autodestructiva como personaje ficticio, hay que aclarar eso, tiene una tendencia autodestructiva, por lo tanto vamos a ver como uno de los objetivos de esta conducta tiene un final muy trágico. Primero que nada vamos a analizar uno de los personajes, Carlota Lut, eh, figura de equilibrio entre emoción y razón, lo que convierte un contrapunto, una antítesis de lo que es Werther. Es una figura maternal, ¿ok? Desde la primera aparición en la que la vamos a observar, dado que cuida a sus hermanos, va a simbolizar lo que es la responsabilidad y estabilidad, cosa que va a carecer Werther. El, fíjense, es más sensible y ella representa la moral social y el compromiso, ¿ok? Ella sí regula su sensibilidad mediante la razón. Más que persona, se convierte en una proyección del deseo de Werther, lo que la deshumaniza en su perspectiva, ¿no? Para mí, Carlota va a simbolizar la armonía posible entre emoción y norma social. Ahora, tenemos otro personaje que es Guillermo, el amigo, el confidente de la epístola, es el destinatario de las cartas por su voz, pero su voz siempre va a estar ausente, nunca lo vamos a, a ver que genere una discusión, incluso de que repercuta en los actos de Werther, nunca van a intervenir, al menos para contradecir lo que hace Werther, no, ni siquiera nos da esa posibilidad la novela de que él pueda contradecir. Si pudiera contradecir, yo creo que el final no sería el mismo. Su función es narrativa. Entonces, al leer las penas al leer Werther de Goethe, podríamos pensar que estamos frente a una simple historia de amor imposible, ¿no? Pero en realidad lo que vemos es algo mucho más profundo. Eh, un sistema en donde cada personaje cumple una función que va a ser inevitable a la tragedia. Desde la existencia de Werther hasta quién es Carlota y hasta el tercero en discordia, que es el esposo de ella, ¿no? Es la pareja sentimental con la cual existen antecedentes. No es un enamorado Werther. O sea, Werther es una forma de estar en el mundo. Es alguien que siente demasiado, que vive todo con una intensidad que lo rebasa. Pero él, la realidad, no existe como algo objetivo, ¿ok? Sino como algo que pasa por su emoción. Y eso es muy clave porque cuando ama, no ama un poco, ama de manera absoluta. Y eso es peligroso. Eso es peligroso para todos, no solamente para un personaje ficticio. Podríamos decir que Werther es como una fuerza que no debe detenerse, o no sabe detenerse tampoco. Crece, se expande, se intensifica, pero nunca se va a regular. Justo en ese momento vulnerable va a aparecer esta mujer, Carlota, quien no es la persona amada, no es algo más complejo, es el equilibrio, es alguien que también siente, pero que sabe contenerse, que entiende que no todo lo que se siente se puede vivir. Ella representa una tensión en que todos conocemos entre lo que queremos y lo que debemos hacer. Entonces, mientras Werther se deja llevar completamente por su emoción, Carlota la reconoce, la limita, sí pone límites, pero esa limitación no va a calmar a Werther. Al contrario, lo rompe más, ¿no? Ahora sí,
La figura de Alberto ya va a aparecer en este momento. Es interesante porque él no es villano. De hecho, hasta el final de la novela pareciera que indirectamente perjudica a Werther, pero no. Es racional, es estable. Pero precisamente por eso se vuelve el mayor obstáculo, ¿no? Porque Alberto representa la realidad, el orden, las normas, lo que sí se puede y lo que no. Pasa algo. Werther no pierde contra Alberto como persona, pierde contra lo que Alberto representa, ¿no? Representa como arquetipo social, lo que él va a ser la pareja, ¿no? Ya desde mucho tiempo antes. Y Guillermo, que pareciera que es irrelevante, pero no. Guillermo es quien escucha, es el espacio donde Werther va a existir, ¿de acuerdo? Guillermo, por su parte, no lo va a detener, como yo he dicho, porque no interviene, porque no tiene la posibilidad, porque simplemente la novela no se contempló y listo. Eso va a permitir que crezca sin control alguno. Esta tragedia no es casual, ¿ok? Porque Werther empuja con su emoción, Carlota contiene, no, no va tampoco a ser un factor de cambio que lo detenga, y Alberto va a hacer el obstáculo, ¿no? Lo más importante es que no hay una forma de que este sistema termine bien. O sea, ya analizando las características, simplemente ellos no pueden coexistir en el mismo lugar y no lo van a hacer. Al final vamos a plasmar una cita muy importante de ella, porque Werther no puede convertirse en Alberto, porque no es, no puede amar como Carlota, porque no tiene estabilidad, y tampoco puede dejar de sentir como se siente, porque no puede regularse, porque no ha hecho nada por eso. Pero bueno, la pregunta que yo me puedo hacer no es si el amor es posible, sino si una persona que siente de esa manera puede existir dentro de la sociedad y considerar que él ama, ¿no? La respuesta de Goethe es trágica, ¿no? Es teatral, pero bueno, para mí la respuesta es no. Si analizamos a Werther de una forma más racional, el problema no es solo que siente mucho, sino que no tiene ningún mecanismo para regular lo que siente, ¿ok? Como si tuviera un deterioro, ¿no? Porque si tú tienes un deterioro patológico, psicológico, mental, entonces no puedes regular algo que te impida darte cuenta, que te impida ser racional. Pero bueno, esto es clave porque en cualquier sociedad parece que las cosas funcionan, necesitan cierto equilibrio entre lo que creemos, lo que sentimos y lo que realmente es posible. En esta novela no va a existir eso. Werther va a romper ese equilibrio. Por ejemplo, él no distingue entre lo que desea y lo que puede suceder en la realidad. Para él, si algo se siente intensamente, entonces debería de poder vivirse así. Y eso genera su primer problema, ¿no? Vivir en una desproporción constante que va a provocar más inestabilidad. Luego hay algo más fuerte. Werther convierte sus emociones en algo absoluto, no negocia con ellas, no las modera, no las cuestiona. Y aquí entra un punto importante. Toda sociedad funciona porque las personas aprenden a limitarse un poco. Y no basta que yo introduzca ciertas posturas filosóficas, ¿no? Porque estamos analizando una novela que tiene un fin en sí misma con el contenido que ya proporciona. No todo lo que sentimos lo podemos hacer, por supuesto, no todo lo que creemos se puede cumplir, pero Werther no lo va a aceptar. Entonces, inevitablemente, entra en un conflicto con el mundo. Otro punto es que él no procesa lo que siente, lo intensifica. Sí, escribe, reflexiona, pero no para entenderse, no para cavilar entre lo que está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, sino para sentir más fuerte todavía las emociones, lo que hace que no logre estabilizarse, ¿no? Pasa algo importante. Werther no vive el mundo de forma práctica, vive un mundo emocional y estético, un mundo que va a idealizar durante toda la novela, mientras otras personas actúan, trabajan, se adaptan, negocian, solucionan, él contempla, él siente y él por supuesto idealiza, ¿ok? Y eso lo va a volver
incompatible con la realidad social. No cabe él ya, porque la sociedad no funciona con esas emociones puras, funciona con reglas, con límites, con responsabilidades. Además, todo en Werther gira alrededor de sí mismo, no en un sentido egoísta, sino en algo más profundo, no logra salir de su propia apariencia. Entonces, si lo vemos bien, una personalidad así genera caos a dos niveles. Por dentro, porque nunca encuentra equilibrio; por fuera, porque choca constantemente con la realidad; y porque eso va a provocar otros efectos colaterales. Pero aquí viene lo importante. Esto es lo que para mí es interesante de la obra y por eso la presento y la anuncio. El problema no es que Werther siente demasiado, el problema es que no tiene una estructura para sostener lo que siente. Entonces la solución no sería dejar de sentir, ni tampoco desaparecer ese tipo de sensibilidad. La solución tendría que ser otra cosa: aprender a regular, a diferenciar entre lo que se desea y lo que es posible, a transformar la emoción o algo que sí se puede existir en el mundo, porque si no existe un punto medio, no hay una forma de equilibrio. Y donde no hay equilibrio, lo que hay inevitablemente es la ruptura, es caos, es tragedia de Goethe. En el análisis es imprescindible exponer esa información que hice, dado que uno de los principales motivos de este análisis no es exhortar a vivir como Werther o compararnos con la novela, ni a interpretar la obra por lo que te puede hacer sentir, como la falacia afectiva, o interpretar la obra a partir de lo que se cree que sentía o quería el autor, ¿okay? Como la falacia intencional, que dicho sea, Goethe vive hasta los 82 años, ¿no? Werther no sabemos ni su edad, pero bueno, esto sabemos que es un joven. Sino que nadie puede actuar o ser Werther. Primero, porque Werther es ficticio. Werther es un personaje de ficción. Y afortunadamente lo es. Afortunadamente es un libro. Desafortunadamente para algunos no solo es un libro, sino una forma de proyectarse. O una forma, una idea de proyectarse con el mundo. Ese no es el objetivo ni del autor, ni de la literatura, mucho menos, ni de esta interpretación. Entonces, una vez ya teniendo eso bien planteado, vamos a dar cabida al material de la obra. La obra comienza con la construcción del mundo interior del protagonista. 4 de mayo de 1771 es la primera carta que él escribe. Y no es un dato menor, es el primer momento en donde sabemos que todo lo que vamos a leer está mediado por Werther. No hay un narrador objetivo, no hay distancia, todo lo que conocemos pasa por su percepción. Significa que desde el inicio no estamos leyendo una historia externa, estamos entrando directamente a la conciencia de alguien. Y lo primero que expresa Werther es una sensación de felicidad muy intensa. Cito: qué feliz soy de haberme ido, qué alegría siento, querido amigo. ¿Por qué pongo esto? Porque aquí hay que ver que no es una felicidad tan tranquila ni equilibrada, es una felicidad exagerada, desbordante. Y eso ya nos dice algo importante, lo que va a hacer Werther a lo largo de la novela. No siente de forma moderada. ¿Okay? Werther no ve al mundo como algo separado de él, sino que lo ve como algo que se mezcla con lo que siente. Y esto se vuelve todavía más evidente en el lenguaje que va a manejar durante todas sus cartas. Siento la presencia del Todopoderoso, el hálito del amor divino. Pero lo más importante del inicio es que, aunque todo parece positivo, ya hay señales claras de inestabilidad, ¿de acuerdo? Werther no es estable en ningún momento, su forma de sentir cambia constantemente, que lo podemos ver retratado aquí. No es posible que haya visto algo tan desigual, tan inquieto como este corazón. Entonces vemos que en la novela no se trata realmente de una historia de amor. Lo que está haciendo es algo mucho más profundo, está mostrando las condiciones internas de este personaje. Nos está diciendo desde un principio que siente demasiado y que no distingue entre emoción y realidad. Esto es lo que realmente nos importa, porque la tragedia no empieza cuando aparece el conflicto externo, no aparece cuando conoce a Carlota, empieza desde el inicio, ¿okay? Desde la forma en que Werther percibe al mundo, porque si bien no pudiera conocer a Carlota, puede conocer a otra, y Werther va a funcionar del mismo modo. Cuando él se reconoce y relaciona con los demás, ya carece de elementos saludables para cohabitar. Es algo que ya mencioné
en principio y que se ve en muchas otras novelas también. Entonces, el inicio de la novela no introduce un problema, introduce una forma de existir. Y esta forma de existir, tensa y subjetiva y sin regulación, es lo que poco a poco va a chocar con la realidad. No es algo que le pase a Werther, es que desde el inicio Werther ya está configurado para no encajar. Dentro del desenlace ya no estamos viendo solo a un Werther que contempla la naturaleza o reflexión, sino que esa forma de ser entra en conflicto con la realidad y todo gira alrededor de la clave de su relación con Carlotte. Al principio este amor parece algo puro, inocente, pero poco a poco se va a volver muy intenso, absorbente para Werther. Eh, ella es para mí todo, todo en todo, ¿no? El problema claro de Werther es sentir de una forma desproporcional y la va a convertir en el centro absoluto de su existencia. Esto va a afectar totalmente a él. Sufre la inadaptación social, la dependencia, es un inadaptado bajo ese argumento. ¿Por qué? Porque no logra tomar distancia de lo que siente. Cada interacción con Carlota es más intensa que la otra. ¿Cómo me consumo cuando estoy con ella? ¿Cómo me devora el deseo? Aquí ya no hay equilibrio, no es afecto, es dependencia emocional. Esto convierte a una persona incapaz de emocionar en la normalidad porque eh, no es estable consigo mismo. Esta relación da inicio cuando llega al pueblo buscando tranquilidad, intenta alejarse de una vida anterior, ¿no? Que se desconoce, la conoce. Hay una escena importante porque ella es ama de casa, cuida a sus hermanos, es responsable y equilibrada, y esto es un factor, un elemento de interés para Werther que lo va a dejar impactado. Mm, Sin embargo, Carlota ya está comprometida con Alberto. ¿Okay? Aún así, Werther decide insistir, acercarse a ella, convivir y aunque sí consigue una cercanía, conversaciones habituales, poco a poco se va a enamorar, pero nunca va a ser eh, aceptado a entrar en la vida. Siempre va a haber límites de por medio, va a haber vestigios de indiferencia que por supuesto él no puede ver. ¿Por qué? Porque no es una persona estable para darse cuenta de ello. No lo vive ese amor como algo normal, sino como algo absoluto, ¿no? Él mismo lo dice, ella es para mí todo, todo en todo. Ya desde ahí Werther empieza a depender completamente de Carlota, eh, su estado de ánimo, su tranquilidad, su sentido de vida, todo va a girar alrededor de ella. Mientras tanto, Carlota podrá sentir afecto por él, pero nunca va a romper sus límites de la responsabilidad con la que ella ya cuenta. Sí, no es una relación que se deba corresponder, es una relación desigual sin más, ama sin límites, ese es Werther. Carlota siente, pero se controla. Conforme va avanzando la historia, esta diferencia empieza a afectar a Werther, ¿no? Y lo vamos a ir viendo plasmado durante todas las cartas. Por ejemplo, cuando no está con ella, lo expresa de la siguiente forma. Cito, ¿cómo me consumo cuando no estoy junto a ella? Esto demuestra que ya no se trata solo de amor, sino de una dependencia emocional. Y al mismo tiempo empieza a fallar en el mundo social por actuar de esa forma. Werther va a intentar integrarse a la sociedad, trabajar, relacionarse con otras personas, se adapta a normas, pero no lo va a conseguir. Claro que para Goethe, cuando nos viene a representar en esta obra del género Tormenta e ímpetu, también quiere demostrar que no existe una adaptación a las normas, pero bueno, si no te adaptas a las normas, pues cómo piensas sobrevivir, ¿no? Empieza a sentirse incómodo, fuera del lugar, incluso está molesto con su entorno. De hecho, hay partes en donde él pues repudia la forma en la que viven otros, qué estrechos son los límites en que se mueve el hombre. Para Werther, la sociedad es una limitación, ¿okay? Que lo va a encerrar en responsabilidades que no lo permite vivir como él siente, o sea, una forma más emocional, ¿no? Aquí es un problema
desde mi juicio, porque no acepta las reglas sociales, pero tampoco puede escapar completamente de ellas. Y Werther no busca una solución nunca. Inclusive la solución de Werther es evadirlo. La solución de Werther es huir de las responsabilidades y eso lo va a hacer que quede atrapado en un problema para él existencial. La presencia de Alberto hace todo más difícil debido a que él es tranquilo, racional, estable, no es agresivo ni conflictivo. Representa lo que Werther no puede ser, una tensión constante que él siente cuando choca con la vida de él. Pasa a definirse como el hombre que huye de normas sociales o bien de la clase burocrática, porque también hay unas partes en donde él pues es contrario a esta forma de vivir. Vamos a interpretar los actos de Werther como los de un inadaptado, ¿ok? Porque las personas reales sí van a congeniar con el sistema político, social y laboral, aunque en ocasiones no nos encontremos de acuerdo con ellas. Werther conoce a Carlota, se enamora de forma intensa, él no lo corresponde, tiene un compromiso de por medio, no logran tomar distancia, por lo tanto él se va a volver dependiente, empieza a fracasar en todos los ámbitos de la vida social, se siente limitado por todos esos ámbitos y pues va a vivir en una tensión que lo va a hacer actuar de la forma que en un momento vamos a explicar. Carlota nunca lo va a rechazar de golpe ni de forma cruel, ¿ok? Nunca le va a decir que no, pero sí sus actos pues dejan en claro lo que piensa y quiere. Deja el claro el compromiso desde un momento, ¿ok? Lo rechaza, sí, pero nunca directamente. Durante esa relación hay una cercanía, conviven, cruzan en muchas situaciones, incluso hay momentos en donde sí existe cercanía emocional, pero ella va a mantener el control. Esto hace que él se confunda, ¿no? Y que se involucre más. Esa incertidumbre que puede afectar, pero que, como repito, no es lo que produce el Werther, no es lo que produce el final para él, sino que él anticipadamente ya muestra lo que es sin conocer a nadie. O sea, Werther y Carlota no son un conflicto amoroso, sino son un choque de estructuras que van a tener. Encarna Werther una forma de experimentar el mundo en la que no existe la mediación entre lo que se siente y lo que se hace, no pasa por filtros racionales, ¿ok? Sus actos no están guiados por ningún tipo de norma, sino que se impone de forma inmediata y total. Esto implica que no haya distancia crítica ni capacidad de regulación, lo que lleva a perder progresivamente el control de sí mismo. Me siento arrastrado sin poder resistirlo. Cito Goethe. Esta afirmación es muy clave porque nuestro Werther ya no percibe el mundo como sujeto que decide, sino como algo determinado por su propia emoción. Esto implica una pérdida de agencia, de voluntad, queda subordinado a la intensidad de su experimento interno, ya no actúa, sino que reacciona, no elige, sino que se ha llevado por lo que siente. En contraste, representa Carlota una subjetividad mediada. Sí, experimenta emociones, pero no se traducen directamente en acciones, ¿okay? Sino que pasan por estructuras del deber, al tener un compromiso y por normas sociales, al mantener siempre conductas pues que generen un beneficio, ¿no? Que generen seguridad para con quien convive. No responde únicamente al impulso, sino que integra lo que siente y lo que es posible con la realidad. Werther no hace nada de esto, ¿de acuerdo? Aquí rige el conflicto filosófico central. Werther opera bajo una lógica de autenticidad absoluta, donde lo que siente debe realizarse plenamente, mientras que Carlota se rige por una lógica que sí regula, se ajusta a condiciones externas, por lo tanto esta forma de existir de los dos no va a ser compatible en ningún contexto, nunca se van a entender aunque a Werther se le concediera la aceptación por parte de ella. Ahora, en consecuencia, lo que ocurre es el rechazo de Carlota él y el rechazo de Werther a sí mismo, ¿no? Carlota no niega a Werther como individuo, sino que marca la imposibilidad de que su forma de sentir se realice
dentro de las consecuencias existentes, así que el conflicto no reside únicamente en los personajes, sino en la incompatibilidad entre subjetividad sin regulación y un mundo que exige estructura. En este sentido, la escena no solo se desarrolla con una tensión narrativa, sino que revela una idea fundamental. La intensidad emocional por sí sola no garantiza la posibilidad de existencia en el mundo. Para que algo se pueda sostener necesita formas, límites, mediación. Cuando estos elementos están ausentes, surge una idealización, ¿ok? Sufre una ruptura inevitable. Alberto va a aparecer temprano en la historia y se va a volver una barrera. Ya desde el inicio, desde que Alberto esté presente físicamente y Carlota lo menciona, su existencia, deja claro el compromiso que tiene. Cuando él aparece, pues bien, no es un antagonista agresivo porque nunca tiene un conflicto con Werther, pero para Werther sí lo es. Esto es importante, ¿no? Porque ya definiendo las características de ese personaje contrarias a lo que es Werther y en la parte media de la novela, Carlota y Alberto no regresan como tal porque en realidad nunca dejaron de estar unidos, siempre han mantenido esa relación. Lo que sucede es que se reafirma conforme la situación de Werther su tipo de vínculo, porque Carlota lo va a empezar a marcar conforme avance la novela, no solo con palabras, sino con acciones. Esto es muy importante, porque mantiene el vínculo, lo limita y lo va a reafirmar el papel, y al final ellos están juntos como si nada, van a dormir, mientras que Werther se va a agobiar, ¿no? En esa misma noche. Esto implica que mientras Werther se desestabiliza, la relación entre Carlota y Alberto se vuelve más sólida, más definida. Lo más importante aquí es que Alberto no recupera a Carlota porque nunca la perdió. ¿Okay? Lo que ocurre realmente es que Werther, eh, al intentar insertarse en una relación que ya tiene estructura, pues es un tercero que no cabe, ¿no? Dentro de las últimas cartas empieza lo más trágico, lo más difícil. Fíjense, en las últimas cartas, ya que vimos la parte inicial y la intermedia, en las últimas cartas va a haber un encuentro entre ellos dos, en donde Werther ya va a estar totalmente desbordado, melodramático, le va a leer pasajes enfrente a ella, va a arrojarse a sus pies, va a tomar sus manos, pero aquí Carlota le va a poner el límite definitivo. Ella va a reafirmar su compromiso social, su compromiso matrimonial y su deber. Aquí colapsa todo porque la inestabilidad emocional, la imposibilidad, la incapacidad de adaptarse de Werther va a llegar a su punto máximo. Es la última vez, Werther, no volverás a verme, cito. Eso es la parte en donde ella decide alejarse. No va a perder solamente este vínculo, sino va a perder el mundo que ha construido ante ella. Su amor pues ya no va a poder realizarse. Werther no pierde solo a Carlota, pierde el mundo que había construido en torno a ella. Werther no va a perder ese vínculo, sino que Werther va a perder lo que ha construido en torno a ella. ¿De acuerdo? Esta idealización de la que hemos estado hablando en todo momento. Fíjense que una parte importante es cuando él solicita armas a través de miembros de la casa de Carlota, le solicita armas. ¿De quiénes son? De Alberto. Werther escribe pidiendo estas armas. Me harías el favor de prestarme tu pistola para un viaje, pero quien las entrega es Carlota, ¿no? Werther va a interpretar esto como una forma simbólica en que ella deposita o entrega, ¿no?, el arma que destruye. Carlota nunca va a matarlo directamente, pero él siente que sí, eso es un punto indispensable, y esto lo va a convertir en un suicidio como un acto amoroso. Es justamente lo que hablamos en un principio, referente al concepto del efecto Werther. La muerte para él va a ser una unión con ella. Lo prepara
A partir del 20 de diciembre se dan las cartas más importantes, él organiza todo lo que va a suceder. Cuando le escribe a Guillermo, le habla de irse, que le dé un plazo, que va a ir a un viaje, pero ya en el 20 y 21, las cartas del 20 y 21 de diciembre, se presentan los momentos más dramáticos de la novela. Ha pasado una noche terrible, pero me ha ayudado a resolverme. Quiero morir. Aquí, el conflicto pasa a una decisión absoluta. Dentro de la carta final, 21 de diciembre por la tarde, va a casa de Carlota, ocurre el último encuentro que les mencionaba. Esta mañana es la última, ya no volverán a ver la luz del día. Solicita las pistolas en ese mismo 21 y ya a medianoche escribe las últimas palabras detalladas dentro de la novela, se prepara en su habitación, por supuesto arremete contra su vida. ¿Cómo ocurre exactamente esto? En una habitación, él ha bebido vino momentos antes, vestido formalmente, escribiendo, sentado en su escritorio. Una vez se oye la detonación, no muere al instante porque es imperfecto el disparo, ¿no? De hecho, se habla de una agonía en la que se encuentra, cae al suelo, queda boca arriba, justo como lo encuentran, agonizando, permanece horas vivo, está paralizado, respira de forma irregular, y el criado lo encuentra por la mañana, a lo que notifica a las personas cercanas, notifica a Carlota, notifica a sí mismo Alberto se entera. Carlota, por supuesto, queda en shock. Sucede a las 12 del día, ¿no? En la que Werther perece y da fin a el teatro que nos presenta Goethe. Werther es un personaje ficticio, no creado por Goethe para representar la forma extrema de vivir dominada por la emoción, ¿okay? Una tragedia de este vínculo, este encuentro que tiene con Carlota, la incapacidad de aceptar los límites de la realidad. No todo es deseo y no todo deseo puede cumplirse y la vida exige adaptación, no solo intensidad, algo que Werther nunca comprendió, nunca supo negociar con el mundo, solo se pudo entregar y retirarse de él. Sin embargo, precisamente por ser un personaje literario, su destino funciona como una advertencia más que como un modelo. La radicalidad en la que vive y muere muestra lo que ocurre cuando el ser humano se encierra en su propia subjetividad sin abrirse espacio a otras posibilidades. La vida real no exige esa pureza trágica de la que nos retrata Goethe, al contrario, requiere equilibrio, diálogo interno, resistencia y sobre todo la capacidad de reconstruirse ante la frustración. La lección no la deja Werther, la lección la deja quien lo lee e interpreta esto de otra forma, antitética a su postura de que debamos vivir con una regulación y no con esa intensidad destructiva. Gestionar lo que sentimos, sino que sin que ello nos destruya. Donde él ve un callejón sin salida, el ser humano puede encontrar alternativas, transformar el dolor, resignificar las pérdidas, cambiar la perspectiva e incluso reinventarse. La incompatibilidad con una situación concreta no equivale a una incompatibilidad con la vida misma. En ese sentido, Werther encarna una verdad poderosa pero incompleta, que sentir profundamente es parte esencial del humano, pero también nos recuerda, por contraste, que vivir no es solo sentir, sino sostenerse, adaptarse y seguir, incluso cuando la realidad no coincide con nuestros ideales. Sin embargo, esta resolución no debe de entenderse con la exaltación con la que finaliza un suicidio, ¿no? Sino como una advertencia sobre los peligros de cuando la existencia que rechaza toda conciliación con la realidad va a llegar a este único fin. En este sentido, la obra plantea que la plenitud humana no puede alcanzarse únicamente a través de la intensidad emocional, sino mediante un equilibrio entre lo que se siente y lo que se puede vivir. Afortunadamente, esto es una novela,
pero corremos con el infortunio que se ha replicado a lo largo del tiempo. Es importante saber que Werther demuestra que no se puede vivir solo de lo que uno siente, porque el mundo no siempre funciona pues como uno quiere. A diferencia de este modelo trágico romántico, hay otras obras literarias que sí van a plantear que el sufrimiento no es necesario, que no conduce a la autodestrucción, sino que puede ser un medio de transformación, de reintegración del individuo al mundo, la supervivencia a este tipo de situaciones. Pero bueno, en Werther no vamos a encontrarlas. Aquí culmina el video como una exposición de la novela Werther, en donde se ve reflejada como la incompatibilidad entre el ideal subjetivo absoluto y las condiciones objetivas de la realidad conducen a la autodestrucción del individuo, a la autodestrucción de Werther.